de lo que hace. ¿Vale? Entonces, la estructura de un programa de esto es esta, ¿de acuerdo? Entonces, cojan ustedes esta información y la utilizan a efectos prácticos. ¿Vale? Bueno, una pregunta. ¿Siguen ustedes bien? ¿Hola? You are now unmuted. Vale, vale. No, es You are que now muted. no tengo referencia ahora mismo, pues nada, bien. Seguimos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma en que ustedes deben de trabajar estos ejemplos y luego, cuando tienen esto escrito, bueno, incluso antes, guárdenlo, no voy a hacer que se vaya cualquier cosa y pierdan lo que han escrito. Entonces, save y le dan un nombre, por ejemplo, eje 2, ¿verdad? Ya tienen el ejemplo y ahora, si están aquí en la pantalla del Command Window, simplemente ejecutan la aplicación F2, sale el programa, lo que hayan dicho, ¿de acuerdo? Entonces, esto, trabajenlo, es importante que sepan manejarse con esto. Porque pondremos alguna pregunta que sea esto, para el sistema tal, obtenga tal, y la respuesta, no sé cuánto. Entonces, haremos ensayos, entrenamientos previos, ya de hecho estamos haciendo, pero para que tengan ustedes una idea de lo que tienen que resolver, exactamente, pero que son ejemplos de ese tipo, ¿de acuerdo? Este es un buen ejemplo. Muy bien, bueno, pues, ¿de acuerdo? Esto es lo que tenemos. Ahora vamos a volver a la presentación, vamos a volver a lo que teníamos y vamos a seguir. Bueno, ¿ven ustedes ahora la pantalla? Hemos vuelto a la presentación de partida. Vale, pues muy bien. Ahora ya hemos planteado el problema de control del rumbo mediante, bueno, control, modificación del rumbo a partir del ángulo timón. También cómo el ángulo de balanceo se controla mediante el ángulo de aletas. Y ahora los problemas de control que se plantean en la práctica real de un barco son controlar el rumbo mediante el timón, controlar el rumbo y el ángulo de balanceo mediante el timón. Hay sistemas actualmente que controlan ambas cosas, es decir, consiguen controlar el rumbo, que es lo esencial, pero también reducen el efecto del balanceo, debido al efecto del mar. Entonces, ¿qué hacen? Pues tienen un sistema que actuando solamente con el timón, sin aletas, reducen el efecto del balanceo. Pero claro, lo suyo no es eso, lo suyo es que se empleen aletas. Entonces, el problema ya completo es, yo quiero controlar el rumbo y reducir el movimiento de balanceo, y entonces voy a usar las aletas estabilizadoras. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que nos planteamos ese problema, esto es lo que se llama un problema multivariable. Dos entradas, dos salidas. ¿Vale? Es un problema que es de un sistema MIMO, múltiple input, múltiple output, 2x2. Luego esto sería un sistema MIMO 2x2. Visto desde el punto de vista de un sistema con funciones de transferencia, pues tenemos esto. Alfa sería aletas. Delta, timón. Pi, ángulo de balanceo. Psi, ángulo de rumbo. Y ahora tenemos la función de transferencia que relacionan el ángulo de aletas con el ángulo de balanceo. Solo el efecto de aletas sería esta de aquí, la G1,1. Pero claro, ¿qué ocurre? Que el efecto del timón también afecta al balanceo. Entonces, ese efecto lo tenemos en cuenta mediante el G1,2. ¿Vale? Igualmente, el ángulo de timón lo usamos para controlar el rumbo. ¿Vale? Pero es que resulta que si tenemos aletas, las aletas también van a afectar al rumbo. Entonces, la G22 es la que relaciona el rumbo con el timón y G21
es la que relaciona el rumbo con aletas. Bueno, en la práctica de lo que hemos dicho anteriormente, podemos sacar, de hecho ya tenemos por ahí, la G22. Esto sería el modelo de Nomoto que vimos ayer, ¿vale? Que relaciona ángulo de aletas con rumbo. Este, modelo de Nomoto. Había dos modelos de Nomoto. El de Nomoto de segundo orden y de primer orden. Bueno, usando el modelo de Nomoto de segundo orden con acción integral, porque aquí es el rumbo, no es la velocidad angular, ¿vale? ¿Cuál es la S aquí? Es esta. Y esto, que dijimos que lo podíamos aproximar a esto. Y esto es lo que vamos a usar nosotros en los ejercicios. ¿Vale? Sabemos que esto sale de aquí, por esta aproximación, pero vamos a usar esto, ¿vale? Que es más sencillo. Vale, también hemos visto hoy la relación que hay entre aleta estabilizadora y balanceo, que es la función de transferencia G11, que es esta. G11 es esta. Relaciona phi con alfa, y es lo que hemos estado viendo. Y ahora, ¿cómo son G12 y G21? Que son las que no hemos visto. Bueno, pues estas también se pueden obtener experimentalmente, incluso teóricamente, haciendo un desarrollo a partir de las ecuaciones no lineales y llegando a una linealización al final, con resultados que son estos que están aquí. Entonces, generalmente, pues, de forma general, los estudios que se hacen dan lugar a que el ángulo de balanceo en relación con el ángulo de timón tiene esta forma. Y por otro lado, el ángulo, la función de transferencia relaciona el ángulo de rumbo con el ángulo de aleta estabilizadora tiene esta otra. Se puede aproximar mediante esta otra. Nosotros, bueno, esto es simplemente para que ustedes vean que el problema este es un problema donde la entrada alfa afecta al ángulo de balanceo, pero también al rumbo, y el ángulo de timón afecta al rumbo, que es su objetivo, pero también afecta al ángulo de balanceo. Por ejemplo, una cosa que se ve muy bien, en la práctica, nosotros cogemos, vamos en un barco, el barco coge y realiza una maniobra de giro. Entonces, mete timón, sumamos el barco, no tiene aleta, no tiene. Mete timón, va navegando a una velocidad, mete timón, gira, empieza a girar. Como efecto del giro, se produce una escora, un ángulo de giro, un ángulo de balanceo. Esa escora es por estación, porque al meter ángulo de timón, también afecta al ángulo de balanceo. ¿Vale? Y esa función de transferencia, la G, esta de aquí, 1, 2, es la que relaciona phi con delta. Phi con delta, la tenemos aquí, phi con delta. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, seguimos. Entonces, el problema este de control en la práctica real, ¿cómo se implementa? En buques, por ejemplo, de la Armada, que tienen para temas de helicóptero y establecimiento de bajadas más efectivos, suelen utilizar, incluso para tripulación, pues en barcos pueden ser mucho movimiento, para barcos de pasaje, sobre todo también, que se suelen emplear, para determinado tipo de buques, se emplean tanto, lógicamente, el timón siempre va a estar, y también las aletas. Entonces, el problema es este que hemos dicho. Aquí venimos con un ejemplo de datos concretos, ¿vale? Un ejemplo particular, datos numéricos, para un buque determinado, y entonces aquí vemos cuál sería la estructura de un sistema de control. Vemos que aquí está el autopiloto manda una orden de timón a lo que es la máquina del timón, junto con el steering gear, junto con la dinámica del barco, nos da lo que es el ángulo de rumbo. Entonces este ángulo se resta en lo que llega al autopiloto y el autopiloto va generando una orden para conseguir que el ángulo de rumbo coincida con el set point de rumbo. ¿Vale? Luego también este autopiloto da una orden, como hemos dicho, para controlar el rumbo, pero resulta que aquí tenemos un efecto de que podemos tener también un sistema que no sea solamente de autopiloto, sino que emplee control también de estabilizador. Aquí tenemos
lo que sería este ejemplo y, bueno, simplemente lo ponemos aquí a efectos de que tengan ustedes una referencia de cómo realizar el control mediante aletas y el control mediante timón simultáneamente. Aquí tenemos un ejemplo donde pueden hacerlo ustedes con programas CPC, meten la función de transferencia y van calculando las respuestas, ¿vale? Las respuestas con estos datos numéricos. La idea es que lo vean, lo visualicen. Otra forma de controlar también el movimiento de balanceo es mediante lo que sería tanques de agua que producen desplazamiento a un lado y a otro mediante un sistema de bombeo. Entonces, esto es lo que se llaman los tanques U, o un tanque, ¿no? U-tanque. Muy bien, esto, en fin, lo sepan ustedes, y ya algunos lo sabrían. Y luego ya finalmente llegamos al problema este del sistema de control de RPM de la hélice. Entonces, este problema básicamente consiste en que nosotros vamos a controlar la propulsión, se va a producir un empuje a través del movimiento de la hélice, pero este movimiento de la hélice es factible gracias al prime mover, que es el motor, ¿vale? El motor generalmente vamos a considerar motor diésel, el sistema de eje, con la reducción que puede tener. Entonces, el conjunto estaría compuesto por motor, línea de eje y hélice, ¿vale? Motor, línea de eje y la hélice. Muy bien. Entonces, esto se puede representar con un diagrama de bloques como el que aquí aparece, donde tenemos variable controlada, la RPM, ¿vale? La RPM de esta hélice. La PV sería RPM de la hélice. El set point, pues nosotros vamos a dar un set point donde vamos a controlar el motor. Aquí no está puesto el sistema de control, aquí simplemente está el motor sin control. Aquí sí, aquí está el diagrama del bloque del sistema completo. Entonces, damos una RPM, el signal adapter, simplemente es un transductor de set point para que dé una señal eléctrica. Aquí tenemos las revoluciones a las que está girando la hélice. Usamos un sensor, transductor y una adaptación que a veces, bueno, no hace falta porque iría dentro del sensor, pero a veces se usa una unidad independiente. Entonces aquí se ha puesto que también podría estar. Llega la señal de error, que es la diferencia entre el set point y la variable del proceso medida. Tenemos la señal de error. Vamos al algoritmo de control. El algoritmo de control, a bordo de los buques, lo decimos, bueno, yo diría que 100% son tipo PID. Entonces, ese algoritmo da control de output, da una orden eléctrica que va a el sistema motor, línea de eje y hélice. Esa señal lo que hace es que se adapta y lo que va es al sistema de cremallera del motor para conseguir que la cremallera produzca mayor o menor apertura y el sistema de inyección se encargue de producir un combustible necesario para el motor. El sistema de inyección, que sería el actuador, tiene un retardo, es decir, la dinámica cremallera, inyector, combustible, va a venir caracterizada por la dinámica del actuador, que es un sistema mecánico, que con señal eléctrica, lógicamente, se mueve, pero a su vez tiene lo que sería un retardo de la dinámica. Esos retardos veremos ahora cómo lo ponemos. Y luego viene la parte del motor, la termodinámica propia del motor, y luego la dinámica del propulsor, es decir, en este caso de la hélice. Entonces, ¿aquí qué sería? ¿Esto qué sería? Sería la dinámica del propulsor y el efecto sobre el agua, es decir, el casco y el efecto que provoca ese giro de la hélice, que da lugar a una RPM. Esto sería la dinámica del motor, la termodinámica del motor. ¿Vale? Es decir, le echa combustible y eso va a tener un efecto convertir combustible, energía química, en energía mecánica. Bueno, pues esa termodinámica aquí la vamos a indicar. La inyección de combustible
el inyector tiene un delay, que lo vamos a tener aquí, y el efecto de, también vamos a tener en cuenta el efecto de la cremallera, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que vamos a llamar conjunto motor, línea de eje y hélice. Con esto, nosotros lo que vamos a tener es ese sistema con unas ecuaciones. Entonces, las ecuaciones típicas. Bueno, esta ecuación es muy sencilla, ¿vale? Vamos a explicarla porque es sencilla. No tiene que ver nada con las complejidades del principio, que eran 6 grados de libertad. No. Aquí esto es un grado de libertad, es decir, el giro de la hélice. Y el movimiento de avance del buque. Entonces, si nosotros llevamos velocidad u al avance del buque, pues masa por aceleración del buque será igual a T, que vamos a llamar empuje de la hélice. El empuje de la hélice depende de N, que va a ser las revoluciones de la hélice, va a depender también de la velocidad del agua relativa al barco, es decir, la U, la velocidad del barco. Va a depender de un coeficiente, ¿vale? Este es un coeficiente que evidentemente hace que el empuje no sea el 100%, sino que se reduce. Y luego menos la resistencia al avance. Entonces, empuje es todo esto. Menos resistencia al avance y luego perturbaciones que pueda haber en el sistema. Entonces, esta es la dinámica de movimiento de longitudinal. Masa por aceleración igual a suma de fuerzas. Empuje menos resistencia al avance y perturbación. Puede empujar a favor o en contra. Muy bien. Y ahora, esta otra ecuación, ¿qué es? La otra ecuación es la ecuación de giro, que es J del sistema línea de eje hélice por n punto, n es la velocidad angular, por su derivada será aceleración angular. Entonces, dinámica de rotación. Esta es dinámica de traslación. Dinámica de rotación, J por velocidad derivada, velocidad angular, derivada, aceleración angular, da igual a el par motor menos el par resistente, claro, que es el efecto de la hélice para que empuje, hace sobre la máquina que tenga un efecto de par resistente. Y luego, par de perturbación. Bueno, pues estas dos son las ecuaciones correspondientes. Uno, dinámica de rotación, dinámica aquí, línea de eje y hélice. Y esta traslación, lo que es, una vez que el empuje de la hélice genera, esto lo que va a hacer es una resistencia al avance, una perturbación que también puede afectar y una velocidad de avance del vehículo. ¿Vale? O sea, que estas dos ecuaciones tan sencillas nos sirven para caracterizar este comportamiento. ¿De acuerdo? Bueno, aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos el motor IFR, que es el índice de cremallera, que se realiza normalmente, si es manualmente, desde lo que es el sable o telégrafo, también llamado, del puente, y luego esto es lo que en la práctica, bueno, también se le conoce como fuel rack index, lo que determina básicamente es la cantidad de combustible que va a entrar al motor. Entonces, bueno, esto para hacer una idea general, en la práctica nosotros estas ecuaciones, aquí aparece T, que el empuje depende de las revoluciones, es decir, la velocidad de la hélice, y la velocidad del barco. Esto va a ser complejo, es decir, son unas reacciones complejas, pero nosotros en la práctica lo que vamos a hacer es trabajar con funciones de transferencia, así que lo que estamos diciendo. Entonces, para trabajar con eso, lo que haremos es considerar aquí esto, ¿vale? Vamos a linealizar, es decir, estas ecuaciones, que aunque sean sencillas de primer orden, pero tienen aquí unas expresiones no lineales importantes, las vamos a linealizar. ¿Por qué? Porque el barco va a ir a una velocidad de crucero y unas RPM nominales. ¿Qué va a pasar? Pues que si cambia las RPM por perturbación, por cambios de aumento de velocidad, pues van a hacer variaciones en torno arriba abajo de esa velocidad nominal y por tanto nosotros podemos caracterizar el barco navegando en unas condiciones dadas por una función de transferencia. Eso es lo importante, ¿vale? La función de transferencia representa el comportamiento del vehículo, de la parte del vehículo que estemos estudiando. Ya, ahora mismo estamos estudiando lo que es la inyección de combustible
y las RPM o la velocidad con la que se mueve el barco. Pues, dependiendo de lo que estemos relacionando, podemos aproximar la dinámica del barco por unas funciones de transferencia. Para eso, lo que hacemos es linearizar y usamos lo que se conocen como variables incrementales. Es decir, en vez de usar, bueno, esta usa la colado aquí, la colado porque esto es problema del PowerPoint que como corrige cuando esto es U minúscula, eso tengo que corregir. U minúscula sería U mayúscula menos U nominal. Entonces, ¿qué es esto? Pues son variables incrementales, es decir, nosotros vamos a usar, en este caso, las variaciones con respecto a la velocidad nominal de avance del buque, con respecto a la velocidad de giro nominal de la hélice, la variación con respecto al empuje nominal, la variación con respecto al par nominal que provoca el sistema de propulsión sobre el vehículo, o sea, sobre el motor, ¿vale? Provoca la hélice, y así como también en el par motor que genera el sistema, es decir, el motor, pues también vamos a usar variable incremental. Entonces, en definitiva, nosotros lo que vamos a ver a partir de ahora no es las ecuaciones estas no lineales que la verán ustedes en otra asignatura, sino vamos a ver las funciones de transferencia que representan a cada parte, ¿de acuerdo? Las funciones de transferencia, que son aproximaciones que nos sirven para las condiciones de operación y variaciones próximas, es decir, variaciones de 10, 15, 20% de RPM o de velocidad del barco, podemos usar una función de transferencia. Y alguien dice, bueno, ¿y qué pasa si cambia la velocidad no un 10, un 15%, un 20%, sino más? Pues entonces usamos otra función de transferencia que nos sirve para esa condición, ¿de acuerdo? Pero las funciones de transferencia siempre son válidas. ¿Por qué? Porque nos sirven para condiciones de operación dadas y variaciones arriba-abajo. 10, 15%, 20%, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, aquí tenemos un ejemplo con unos datos numéricos concretos para que nos fijemos, para que pensemos en una cosa concreta. Aquí tenemos un buque portacontenedores de 281 metros de eslora, por ejemplo, para hacer una idea, con lo que es la hélice, un diámetro de 8,3 metros de diámetro, con una velocidad a 21 nudos de 94 revoluciones por minuto de la hélice y una potencia de esta que está aquí, ¿vale? De 41,1 megavatios. Entonces, esto nos hace una idea de la magnitud del sistema. Tiene un ejemplo de en fin, 9 cilindros. Y aquí tenemos unas curvas que son las que usamos para potencia y par del sistema. Bueno, esto es simplemente informativo, ¿vale? Para que se hagan ustedes una relación de esto en otro contexto. Aquí, por ejemplo, tenemos el index, el fuel index, que es cuánto abrimos digamos, la cremallera, desde un 25 a un 100%. Aquí tenemos la RPM que da, ¿vale? Para 25% da un 59,2 RPM y para un 100% da 94 RPM. Es máxima potencia, ¿vale? Entonces, aquí da la potencia y aquí da el par motor. El par motor que lo da en kilonewton por metro. Bueno, pues esto es simplemente para situarnos. Ahora, vámonos a lo que nosotros vamos a usar en los ejercicios. Y vámonos a caracterizar la línea de eje y hélice y el motor diésel. Bueno, pues el motor diésel se caracteriza por una función de transferencia de esta forma. El motor diésel, ¿qué unidades tiene? Vámonos primero a esto. El motor diésel va a entrar voltios. ¿Por qué? Porque el controlador va a mandar al sistema de motor unos voltios que eso equivalga a un índice de cremallera que va a dar lugar a una inyección de combustible, que va a dar lugar a su vez a un par motor y la potencia. Entonces, bueno, pues la función de transferencia va a ser esta. Entonces decimos, vamos a ver, ¿qué son tau sub c, tau sub tc y tau sub a? Son dos constantes de tiempo. Si nos fijamos en lo que hemos estado viendo antes, pues serían constantes de tiempo
de la dinámica del motor, de la termodinámica, que es tau sub Tc. Esto es lo que está asociado con la dinámica propia del motor, y esto, tau sub A, es lo que está asociado con la dinámica del actuador. ¿Vale? El actuador, evidentemente, es un inyector, pero tiene una dinámica, y el movimiento de cremallera lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene que ver con eso. T-termo es el término que aparece arriba, el K que nosotros hemos visto en los casos anteriores. Y luego aparece aquí un término de retardo. Esto se debe a que el sistema de inyección tiene un retardo físico, es decir, le damos la orden y hasta que no ha pasado 0,1 segundo no se produce la inyección completa del combustible. Entonces, esto va a servir para caracterizar un retardo. Entonces, cuando nosotros veamos en la función de transferencia una E o un exponencial elevado a menos tau sub dA, delay, o sea, el tau es la constante de tiempo, bueno, en este caso no es la constante de tiempo, en este caso es un retardo, ¿vale? Un retardo de delay y A del actuador. Entonces, esto es un retardo, tiempo de retardo del actuador. Bueno, pues esto es correspondiente al motor. Ahora viene la línea de eje y la hélice. Pues bien, la función de transferencia que nos queda es esta. ¿De qué depende? Depende de J, que es el momento de inercia, B, que es una constante característica que va a depender de las características propias de la magnitud, etcétera, del sistema, y luego del K, T, M nominal y N nominal. N nominal son las revoluciones, la velocidad angular con la que se mueve la hélice, y esto también es una constante particular que depende del caso, del tipo de hélice y demás. Bueno, pues esta función de transferencia que relaciona línea de eje y hélice, ¿qué le entra? ¿Cuáles son las magnitudes? ¿Qué le entra? Entra el newton metro, que viene del motor diésel, que da newton metro voltio, ¿vale? Pues bien, a esto le entra newton metro y salen RPM de la hélice, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que tenemos que tener claro. Lo anterior ha servido para introducir y tener una idea del contexto general, pero para nosotros, el sistema motor diésel, línea de eje y hélice, esto se caracteriza por esta función de transferencia y esto otro por esta otra, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros, cuando queramos ahora hacer el análisis del sistema, al motor diésel le aplicamos un escalón. ¿Eso qué significa? ¿Qué es un escalón? Voltios. ¿De qué? Pues una orden que damos de apertura de cremallera. Es decir, que equivale a cantidad de combustible. Cantidad de combustible va a dar un efecto de newton metro. Y eso newton metro va a provocar un par sobre el sistema línea de eje hélice que va a mover la hélice. Esa hélice se va a mover con una RPM. Y esa RPM está relacionada con el par motor mediante esta función de transferencia. ¿De acuerdo? Entonces, como esto está conectado con esto, es decir, porque físicamente el motor, línea de eje hélice, están, pues la función de transferencia que relaciona los voltios de control que entran al sistema de inyección del motor con la RPM de la hélice será el producto de esta función de transferencia por esta otra. Porque está en serie. Los voltios de control al inyector de combustible relacionado con la RPM de la hélice será el producto de esta función de transferencia por esta otra. Muy bien. Bueno, pues seguimos. Entonces, vamos a ver esto, lo que acabamos de decir, lo vamos a ver de esta forma. La función de transferencia del motor va hasta aquí. Entran voltios del PID, que controla el sistema, va a dar unos voltios. Esto es el motor, que va a dar Q. ¿Por qué le vamos a llamar minúsculas a esto? Porque, como decimos antes, vamos a usar variables incrementales. Y vamos a suponer que el motor está girando a una RPM, el motor no está girando a la RPM que sea así, pero vamos a hablar de las RPM de la hélice. Entonces, la hélice está girando a una RPM determinada y esa va a ser nominal. Y nosotros vamos a utilizar
variaciones incrementales. Igualmente, el motor estará dando un par motor nominal y luego va a haber variaciones arriba-abajo. Entonces, estas variaciones arriba-abajo es la Q. Y la función de transferencia nos sirve para aproximar ese comportamiento, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego, estos valores que salen de aquí no son valores absolutos, son valores incrementales, es decir, cuánto arriba-abajo varía el par motor que produce el motor. Igualmente, esta U no es la voltaje que da el PID directamente, el completo, sino es el valor arriba-abajo con respecto al valor nominal que da para que el combustible que entra al motor provoque que el motor gire a las RPM nominales, que provoque un par nominal. Y luego las variaciones arriba-abajo son las que vamos a ver en esta función de transferencia, ¿de acuerdo? Variaciones arriba-abajo con respecto a los valores nominales. Entonces, nosotros, esto es para que físicamente veamos qué efecto provoca sobre el sistema, pero nosotros lo que nos interesa, esto simplemente es para quien quiera entrar en detalle. Pero a efectos prácticos, esto sería nuestra GP, es decir, esto del sistema hélice F-hélice, esto de aquí, esto del motor, esto de aquí, y vamos a usar esto en el numérico. ¿Qué motor? Esto de aquí. ¿Y esto para qué sistema es? Para el sistema que dijimos antes, el sistema ejemplo que pusimos, de un portacontenedores, de motor de tal potencia, de 9 cilindros, bueno, pues esta es la función de transferencia, ¿vale? Entonces, nosotros para definirlos en programa C, lo que podemos hacer es esto, ¿vale? Como definimos los valores numéricos, definimos los valores estos y formamos la función de transferencia, ¿vale? Esta función sería la GP, que está aquí, y el G motor sería esto, ¿vale? Estos son el código que podemos introducir para ir haciendo los cálculos y los valores numéricos. Muy bien. Entonces, un ejemplo. Todavía no hemos hablado de controlador, pero bueno, vamos a anticiparnos porque en breve vamos a hablar. Entonces, vamos a tener este sistema que hemos estado hablando y vamos a ver con estos valores numéricos de G. G va a ser todo lo que forma parte del sistema que no sea el controlador. Entonces vamos a llamar G al motor, producto del motor, por el sistema de producción, por el sistema de medida, ¿vale? Entonces nos va a salir esta expresión. Y multiplicando G de motor por GP, que era el de producción, más GM, sensor, el sensor va a ser simplemente un dispositivo que va a pasar de RPM a voltio, ¿vale? Una función de transferencia que es una constante. Bien, entonces, hecho esto, vamos a suponer que tenemos esta función de transferencia. Esta función de transferencia observamos que es de tercer orden, porque aparece S, otra S y otra S, luego aparecería un S al cubo, tercer orden. Y luego aparece aquí un término exponencial de un retardo. Luego diríamos que el sistema este completo, aquí está el sistema de control, pero lo que nos estamos refiriendo es a esto. Esto de aquí. Junto con el sensor transductor este, es decir, todo esto, junto con esto, es esta función de transferencia. Y es una función de transferencia que queda de tercer orden con retardo. Luego diríamos que este sistema es un sistema de tercer orden con retardo. ¿De acuerdo? Nos fijamos que hasta ahora habíamos hablado ayer, primer orden, hoy, segundo orden, y ahora estamos hablando de tercer orden con retardo. Muy bien. Bueno, pues supongamos que nuestro problema es ajustar un PID para conseguir que le damos una RPM y que el vehículo hace, o sea, el sistema de control hace que las RPM lleguen a ese set point. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo que va a ser ilustrativo de lo que viene a continuación, el próximo día de clase, que le damos un cambio, decimos, venga, vamos a cambiar, aquí le damos un cambio de escalón unitario, ¿vale? 1. Quiere decir que fuese una RPM. Bueno, sí, puede ser una RPM o puede ser un voltio equivalente a las RPM que sean, no tiene por qué ser una RPM, ¿vale? Es decir, aquí sería 1, pero si estamos en voltio equivalente, pues a lo mejor son 5 RPM equivalentes
al voltio que estamos dando ahí. Eso dependerá de cuál sea el transductor de set point. Bueno, pues va a ocurrir que el sistema va a responder para un valor de P y D, de estos parámetros, y de estos otros. De esta forma, vemos con un controlador, con este ajuste, va a dar esta respuesta. Con estos otros valores, que mediante otro método da esta respuesta. Y entonces nosotros decimos, a ver, ¿cuál es mejor, esta o esta? Bueno, esto se produce más overshoot que este. Este parece algo mejor, pero este es un poco más rápido. ¿Cuál llega más rápido a lo que es el punto de establecimiento que nos interesa? Esto, pero se hago esto. Esto sería nuestro controlador. Bueno, pues de eso va la asignatura que sigue. ¿De acuerdo? Es muy importante que ustedes tengan claro qué son las funciones de transferencia que representan y las funciones de transferencia que hemos usado aquí. Son funciones de transferencia de Nomoto, rumbo, ángulo de timón, por otro lado, aletas, ángulo balanceo, por otro lado, sistema de propulsión. Estos son los sistemas que vamos a usar como ejemplos para nuestro ejercicio y demás. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada, aquí lo dejamos y seguiremos el próximo día. Hagan ustedes los ejercicios y vamos a poner unos concretos, es decir, los que están en el campus, están en el tema de hoy, lo pueden hacer y voluntariamente, quien quiera, lo puede subir al campus. Vamos a abrir un espacio ahí. También vamos a poner allí otros ejercicios adicionales para que ustedes relacionen los conceptos que hemos explicado y hagan algunos ejercicios para ver, en fin, para aplicarlos. Muy bien, pues hemos acabado. Muy bien, gracias por la atención.